Convierte el flujo de datos en estructura. Cada tabla un cimiento de precisión. Organiza la información con claridad. Potencia tu eficiencia digital. Muy buenas tardes, mi nombre es Fabián Nieves, estudiante de la Universidad de Guayaquil, perteneciente a la Facultad de Filosofía. En esta ocasión presentaré mi trabajo correspondiente a la asignatura de Herramientas Digital 3 bajo la guía del doctor Ricardo Vega. El tema desarrollado consiste en la creación de una base de datos en Microsoft Access enfocada en la gestión de una librería, y para ello he diseñado 5 o 6 tablas fundamentales que permiten organizar y administrar información de manera eficiente. Durante esta presentación explicaré el proceso completo desde cero, detallando paso a paso cómo se elaboró este proyecto, desde la creación de la base de datos hasta la estructuración de cada una de las tablas, así como la función dentro del sistema, el objetivo de cómo usar esto adecuadamente en un concepto práctico. Muy bien, entonces vamos a trabajar lo que es el trabajo en Microsoft Access. Primero vamos a ingresar a crear y desde aquí vamos a seleccionar diseño de tabla y vamos a crear las 6 tablas de este trabajo. Bueno, según con lo que nos dice la orden, tenemos que hacer 5 o 6 tablas sobre el manejo de una librería, sobre todas sus características y todo lo que conlleva eso. Entonces, vamos a crear la primera tabla. Bueno, estas tablas van a ser 6 y la primera tiene como nombre autores, la segunda como nombre categorías, la tercera libros, la cuarta clientes, la quinta préstamos y la sexta devoluciones. En la primera vamos a colocar unos 4 campos. Vamos a colocar 4 campos, que es ID de autor, que es la que viene siendo como ahí está. Muy bien, entonces ya tenemos los 4 campos. El primero es ID de autor, el segundo nombre, el tercero país y el cuarto fecha de nacimiento. Ya, muy bien. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es en la parte de arriba, ID de autor, colocarle autonumeración, ID de autor va siendo como el número de autores que van saliendo de uno en uno. Por ejemplo, si yo ingreso un autor, ese vendría siendo ID autor uno. Entonces, si yo le voy colocando, entonces se van a seguir guardando en ese orden desde el uno hasta indefinidamente, hasta que terminemos de colocarle todos los autores. El segundo va a tener como nombre. El segundo es nombre y va a tener como texto corto. El tercero país va a tener texto corto y fecha de nacimiento vendría siendo con fecha y hora. Será guardado de esta manera. Muy bien, ya tenemos lo que es la primera tabla. Entonces vamos a colocarle en diseño de tabla, le vamos a colocar clave principal, ya que esa va a ser ya que este de aquí va a ser nuestra, como quien dice, el inicio de nuestra tabla que corresponde a la clave principal. Muy bien. Ahora, en la segunda vamos a usar la segunda tabla, se va a llamar categorías. Primero vamos a guardar esta de aquí, la vamos a guardar como autores, autores. Ya, muy bien, ya la hemos guardado como autores y entonces se va a colocar de este lado. Entonces vamos a crear la siguiente tabla. La siguiente tabla se va a llamar categorías, categorías, categorías. Muy bien. Vamos a colocarle aquí ID categorías y en la parte de abajo le vamos a colocar el nombre de la categoría. Pegar categoría. Muy bien. En la primera le vamos a colocar autonumeración y en la segunda le vamos a dejar en texto corto. Y en la primera tenemos que colocarle la clave principal. Muy bien. Toda tabla tiene que tener su clave principal. Si no la tiene, no se puede guardar no se puede guardar. Entonces vamos a colocarle aquí categorías y la guardamos. Entonces ya se guarda. Vamos a colocar diseño de tabla y esta de aquí se va a llamar libros. Muy bien, vamos a colocarle todos los campos que tenemos que colocarle. Muy bien, ahora que ya tenemos todos los campos, tenemos ID de libro, título, ID de autor, ID de categorías, ISBN, editorial y año de publicación. Como nos damos cuenta aquí en esta parte de aquí donde dice ID categorías, ID autor, vendría siendo esta parte de acá, viene siendo de ID autor de la tabla de autores y de categorías de la tabla de categorías. Todas estas de aquí vienen siendo como nuestra clave foránea, porque nosotros vamos en la parte cuando ya vayamos a enlazarlo, cuando tenemos un mismo nombre
como quien dice, podemos establecer unas relaciones de como de una tabla a otra mediante la misma palabra. Por ejemplo, aquí tenemos id de autor, podemos colocarle la clave foránea, es decir, la clave de una tabla externa a la tabla que estamos trabajando para establecer una relación y de ahí mantenga una relación cuando nosotros vayamos a hacer los formularios. Muy bien. La primera vamos a colocarle autonumeración título, vamos a colocarle texto corto. Y de autor vamos a colocarle número. En I de categoría vamos a colocarle también número, ya que I de autor y de categoría son números, no son letras, por eso no podemos colocarle, no podemos colocarle texto corto ni texto largo, tienen que ser números ya que son números los que se van, como quien dice, a enlazar ahí, no son letras. Muy bien, muy bien. Ahora, aquí en ICBN esto vendría siendo texto corto, editorial también texto corto y año de publicación. Le vamos a colocar fecha y hora. Fecha y hora. Muy bien. Entonces ya teniendo nuestra tabla, entonces vamos a colocarle su nombre, pero no sin antes colocarle su clave principal en la primera, ya que sin la clave principal no se puede guardar esta tabla. Entonces vamos a colocarle aquí y le vamos a colocar libros. Vamos a colocarle libros y automáticamente se guarda. Vamos ahora a crear la siguiente tabla. Como habíamos dicho, eran 6 tablas. Vamos a hacer la siguiente tabla. La siguiente tabla se llama cliente. Vamos a colocarle ID de cliente. Muy bien, ahora que ya tenemos todos los campos llenos, vamos a ir colocándole el tipo de datos. En la primera vamos a colocarle siempre autonumeración. La primera prácticamente siempre es autonumeración, ya que es la parte en donde se va cuál es el número de veces que han guardado diferentes archivos o diferente información. En nombre vamos a colocarle texto corto, dirección, usualmente son entre números y letras, entonces vamos a colocarle texto corto. En teléfono vendrían siendo, vamos a colocarle como texto corto. Se le puede colocar o por número o por texto corto, ya que esa parte, digamos, no va a tener como una clave foránea. Por eso lo dejamos o en texto corto o en número, dependiendo del gusto. En email vamos a colocarle texto corto nomás. Y otro dato, si nosotros queremos colocarle un tamaño de caracteres o tamaño de campo específico, en la parte de aquí abajo le podemos cambiar. En este caso no es necesario, digamos, colocarle un número específico. Simplemente es realizar el documento tal cual como se solicita. Vamos a colocarlo y vamos a guardarlo como clientes. Clientes. Ah, cierto. Esto es lo que pasa si no se coloca una clave principal. Dice, no hay ninguna clave principal definida. Aunque no es necesaria, es una clave principal. Es recomendable que exista una tabla. Debe obtener una clave principal para que pueda definir una relación entre esta tabla y otras tablas en la base de datos. ¿Desea crear una clave principal? Vamos a colocarle que sí. Muy bien, ya aquí ya se colocó la clave principal y ahora sí se puede guardar. La principal. Estamos en cliente, dice. Ahí está, ya se guardó. Ya, cliente. Muy bien, vamos a crear otra tabla. Otra tabla. Muy bien. Nuestra quinta tabla va a ser préstamos. Vamos a colocarle I de préstamos. I de préstamos. Colocamos I de libro. Para hacer estos tipos de trabajos se necesita hacer una estructura. Yo la estructura ya la tengo hecha con la ayuda de la inteligencia artificial y lo que estoy haciendo simplemente es, como quien dice, colocar todos los campos todos los tipos de campos, todos los tipos de campos. Ya que esto no es que se hace, como quien dice, así nomás. Esto requiere una preparación o una planificación para que esto salga bien, porque si tenemos que preparar lo que son las claves foráneas, lo que son, digamos, el tipo de dato que va a tener ese campo, porque por ejemplo hay campos, por ejemplo el número de teléfono, o puede ser una clave foránea, o puede ser número, o puede ser texto corto, dependiendo de lo que necesiten. Muy bien, ahora que ya tenemos todos los campos, vamos a colocarle el tipo de dato que nosotros requeremos. En el primero siempre es autonumeración, en el primero siempre es autonumeración, vamos a colocarle autonumeración. En el segundo, como es ID del libro, eso va a ser número y eso va a ser nuestra clave foránea. Entonces tenemos que colocarlo
tal y cual lo necesitamos. No podemos ponerle como en el número de teléfono porque esto de aquí va a establecerse una relación. Entonces necesitamos que esté bien posicionado en su tipo de edad. Fecha de préstamo, vamos a ponerle fecha y hora. Fecha de evolución, también fecha y hora. Y en el último vamos a colocarle número. Ya es. Ah, no. Aquí vamos a colocarle sí o no. Sí, ya es. Muy bien. Y esto de aquí lo vamos a guardar como préstamos. Préstamo. Muy bien, ya le colocamos la clave principal. Y ahora sí ya lo podemos guardar. Ya está guardado. 2, 4, 5. Nos falta la última tabla. La última tabla va a ser devoluciones. Vamos a colocarle ID de devolución. ID de devolución. Muy bien, como ya tenemos todos los campos llenos, vamos a colocarle el tipo de datos que necesitamos. En el primero, autonumeración. Segundo, ID de préstamos. Como ID de préstamos. Y de préstamos va a ser nuestra clave, una clave foránea. Vamos a colocarle el número. Fecha de devolución real va a ser fecha y hora. Observaciones texto corto. Ah, no, en esta de aquí vamos a colocarle texto largo, por lo que no sabemos qué tantas observaciones va a tener qué tan largo va a ser las observaciones que van a colocar aquí. Entonces le colocamos texto largo. Y aquí le vamos a guardar como devoluciones. Devoluciones. Muy bien. Ah, cierto, la clave principal no la había puesto. Muy bien. Muy bien. Ahora que ya tenemos las 6 tablas aquí, ya tenemos las 6 tablas aquí. Vamos a establecer las relaciones. Primero vamos a cerrar todas estas tablas porque si no las cerramos no podemos establecer las relaciones. Vamos a herramientas de base de datos y en esta parte de aquí donde dice relaciones vamos a darle clic. Y aquí nos va a tirar a una pantalla donde nosotros vamos a colocar todas nuestras tablas y vamos a establecer sus relaciones: autores, categorías, clientes, devoluciones, libros y préstamos. Muy bien, ya, muy bien, ya. En la primera vamos a ordenarlo en nombre, por nombre primero. Autores, vamos a colocarle libros y categorías aquí. Tenemos que ordenarlos como quien dice, en orden pero no por orden alfabético, sino que vamos a establecer relaciones y tenemos que colocarlos bien como para no confundirnos. En el primero vamos a colocar la primera relación: clientes, préstamos y devoluciones. Ahí, préstamos y devoluciones. Clientes, devoluciones. Ya, muy bien. Ahora que ya tenemos esto aquí bien ordenado, vamos a establecer sus relaciones. Por ejemplo, desde aquí se establece una relación desde la clave principal hacia una clave foránea que tenemos en otra tabla. Por ejemplo, aquí tenemos I de autor, es nuestra clave principal. Entonces de aquí nos vamos hacia nuestra clave foránea donde dice I de autor en este lado. Entonces colocamos aquí, ponemos exigir integridad referencial y que esté de uno a varios. Entonces colocamos en crear. Y entonces se coloca de aquí hasta aquí y se establece una relación. De la misma manera de la parte de acá. En este caso necesitamos establecer desde la categoría hacia libros una relación. Desde aquí hasta acá, hasta ahí de categoría. ¿Y por qué hacemos esto? Lo hacemos porque una relación se establece desde la clave principal hasta la clave foránea y no desde la clave foránea hasta la clave principal. Por eso lo hacemos desde aquí hasta acá, para establecer la relación. Muy bien. Entonces tenemos que poner desde ID de clientes hasta ID de cliente nuestra clave foránea, exigir integridad referencial y crear. Y entonces aquí ya se crea nuestra relación. Ahora necesitamos otra relación desde libros hasta préstamos. Vamos a colocarla aquí. Desde I de libros hasta préstamos. No, hasta préstamos, pero nuestra clave foránea es I de libros. Aquí. No, aquí está mal. Y de libros. Ya, muy bien, ahí está. Exigir integridad referencial, uno a varios y crear. Y se establece nuestra conexión. Y desde aquí, desde I de préstamos, vamos aquí a establecer una relación hasta I de préstamos de la tabla de devoluciones. Exigir integridad referencial y crear. Muy bien, ahora ya tenemos nuestras relaciones. Muy bien, ya que terminamos de hacer las relaciones entre las tablas, vamos a hacer
los formularios. Vamos a comenzar con este que dice autores. Entonces le damos clic donde dice autores y vamos hacia la pestaña crear y nos vamos aquí en el cuadrito donde dice formularios y vamos a asistente para formulario, para crear un formulario nuevo con todos los campos. Entonces, como necesitamos todos estos campos a este lado, le colocamos la doble flecha y se pasan de aquí a acá. Entonces, le colocamos después siguiente. Aquí lo ponemos donde nos dice qué distribución desea aplicar al formulario. Aquí nos sale en columnas, en tabular, en hojas de datos y en justificado. Vamos a colocarle en columnas porque es lo más recomendable. Colocamos siguiente. Aquí en qué título desea aplicarle el formulario. Vamos a colocarle formulario de autores. Autores. Muy bien. Ya después que hicimos esto, muy bien. Y lo vamos a modificar al diseño del formulario, porque aquí lo podemos abrir directamente el formulario ya la presentación final o vamos a ir modificando lo que veamos conveniente. Muy bien. Aquí vamos, cuando ya entramos en formulario nos sale esto de aquí donde dice diseño, organizar y formato. Y también nos sale esta hoja de propiedades que es donde están todas las herramientas que necesitamos para editar el formulario. Entonces vamos a colocarle, vamos a irlo ordenando. Primero vamos a ordenar esto de aquí que está desordenado. Vamos a ordenarlo bien. Cuando voy a hacer esto de aquí siempre dejo un cuadro, siempre dejo un cuadrito para que no se vea que esté como que no esté muy revuelto. Un cuadrito, voy dejando un cuadro. Entonces vamos a colocarlo así. Muy bien, aquí. Suele ser un poco complicado esto de aquí, porque la hora de hacer esto de aquí, todo de aquí está como quien dice revuelto y uno tiene que estar buscando. No es tanto como el Excel, que es un poco más, como que dice, más intuitivo. Esto de aquí es como más complicado, más complejo. Y de autor, vamos a bajar un poquito esto. Muy bien. Ya está. Ahora vamos a colocarle vamos a ponerle a todos como quien dice, los detalles y el título se lo vamos a poner en Arial Black para que se vea para que distinga un poco mejor, ¿no? Vamos a colocarle aquí donde dice el nombre de la fuente, le vamos a poner Arial Black, lo vamos a agrandar un poquito para que se distinga mejor. Vamos a colocarlo un poquito más ancho, vamos a agrandar esto, formulario de autores y le vamos a poner que sea un poco más oscuro. Ya, aquí le vamos a poner Arial Black, vamos a ponerle esto. Muy bien, ahora que ya tenemos un poco más ordenado esta cuestión, vamos a colocarle los botones. ¿De qué manera vamos a colocarle? Primero vamos a colocar, de la manera más básica vamos a ponerle los botones de esta forma aquí. Ponemos operaciones con registro, primero vamos a colocarle el agregar nuevo registro. Vamos a poner siguiente. Vamos a colocarle en texto y para que no diga agregar registro le vamos a colocar simplemente nuevo registro. Nuevo registro. Ya, muy bien. Ahora ponemos siguiente y en comando para poderlo distinguir. Por ejemplo, si nosotros queremos luego editar algo como quien dice, en la parte de los botones, si queremos editar algo, necesitamos identificarlo. ¿Cómo lo identificamos? Aquí le cambiamos el nombre y le ponemos nuevo registro, ponemos uno, nuestro nuevo registro uno. Entonces luego cuando nosotros vayamos como quien dice, a arreglar algo o queremos agregarle algo, buscamos nuevo registro número uno y ya sabemos que es el de los autores. Entonces ponemos en finalizar y aquí ya se coloca nuestro botón. Este botón es directamente ya funcional, no es necesario grabar ninguna macro ni nada por el estilo. Es diferente de Excel, ya que en Excel tendríamos que grabar los movimientos de lo que son las pestañas, el movimiento de cuando agregamos información, etcétera. En cambio aquí directamente le colocamos nuevo registro y ya sabe la macro, ya sabe lo que tiene que hacer, ya sabe el botón lo que tiene que hacer. Entonces vamos a colocar el otro botón, el cual nos dice, vamos a operaciones con registros, vamos a guardar registro y le damos en siguiente, le colocamos en texto y ponemos guardar registro. Bueno, ahí ya está bien. Le colocamos en siguiente,
Y ponemos aquí guardar registro uno, finalizar. Muy bien. Entonces lo adecuamos bien bonito. Por esa razón es que tiene tanto cuadro esto, porque para que podamos adecuar bien todo esto y se vea más profesional. Y vamos a hacer el último de eliminar. Podríamos colocarle bastantes, pero vamos a colocarle solo unos tres porque para que el video no se haga muy extenso. Hacemos el mismo procedimiento, eliminar registro, y aquí le ponemos eliminar registro, registro número uno. Y así le vamos a ir poniendo a cada uno le vamos a poner poniendo su número. Por ejemplo, este es el uno, el categoría es el 2, clientes es 3, devoluciones 4 y libros 5 y préstamos 6. Entonces con eso vamos a seguir haciéndole en todas los formularios. Le ponemos finalizar y entonces aquí ya le colocamos esto así bien bonito, 3 y 4. Ya, muy bien. Ahora vamos a cambiarle el color. Aquí también le podemos cambiar el color a los botones. Podemos insertar una imagen también, pero para, como quien dice, por falta de tiempo vamos a hacerlo así y además se ve un poco, se ve más profesional si es con letra el botón, ya que si lo colocamos con imagen es como más, como quien dice, es como menos profesional. Entonces vamos a colocarle, buscamos color de fondo, aquí está, color de fondo. Primero tenemos que seleccionar, cuando queramos colocarle un fondo a algo, tenemos que seleccionar el área en donde vamos a trabajar, porque si no lo seleccionamos, entonces da a entender que es en todo el formulario. Y entonces, cuando le pongamos un color de fondo, se va a poner en todo el formulario y no en el lugar en donde le queremos poner. Entonces vamos a colocarle aquí otro color, le ponemos azul y aquí le ponemos para que sea un poco más claro, un color más intenso, porque si no, no se distingue. Ya, muy bien. Y acá le vamos color de fondo y le ponemos este. Muy bien, eliminar registro, listo, 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 listo. Muy bien, y ahora acá le vamos a colocar un fondo a esta parte de acá arriba. Vamos a colocarle naranja, y acá abajo naranja, naranja, naranja. Muy bien, ya ahora está, colocamos aquí, y listo. Muy bien. Vamos a ver primero aquí donde dice vista de formulario para ver cómo es que nos va a quedar este formulario. Le damos aquí clic y nos muestra esto de aquí que es el formulario, como quien dice, ya terminado. Y lo podemos ver que está muy bien, que tiene mucho color. No está a su 100%, pero como quien dice, está bien. Ya. Ahora vamos a insertarle una imagen. Vamos a ver si le podemos insertar una imagen. Vista de diseño. Vamos a vista de diseño. Examinar. Descargas. ¿Qué podemos ponerle? Ah, no lo tengo en descarga. Ya. Este es autores. Vamos a insertar la imagen. Aquí está. Entonces le colocamos la imagen aquí y lo arreglamos bonito ahí. Muy bien. Para realizar esto de Axel, el primer paso vendría siendo hacer las tablas. Como acabamos de hacer en este video, primero hacemos las tablas. Segundo, establecemos las relaciones. Y tercero, vendrían siendo los formularios. Y por último, los botones. Entonces, en ese orden vendría siendo todo el proceso de esto de aquí. Muy bien. Ya que ya le colocamos la imagen, vamos a ver cómo se ve nuestro producto final. Y vemos que no está como no está como a su 100%, pero por lo menos está hecho el formulario. Muy bien, muy bien. Y ahora que tenemos los 5 formularios, vamos a ingresar los datos de cada uno. Vamos a rellenar los datos, ponemos en guardar, ponemos nuevo registro, hacemos otro, vamos a ingresar otros datos, vamos a poner Miguel de Cervantes, ponemos aquí Miguel de Cervantes, pegar, ponemos el de España y ponemos el año, ponemos en guardar registro y le ponemos en nuevo registro, poner aquí, le colocamos esto, pegar, es de Francia. Muy bien, ahora vamos con la segunda tabla, las cuales son las categorías, ya tenemos los 5 autores. Tenemos las 5 categorías y ahora vamos con las de clientes. Muy bien, ya con esto hemos terminado con el formulario de clientes. Vamos a ver dónde están los clientes. Clientes, aquí están los clientes. Y vamos a ver que tenemos 5 clientes. Muy bien, tenemos 5 autores. Vamos por devoluciones. ¿Dónde están las devoluciones? Devoluciones. Me faltó abrir una de devolución. Por categoría 2, 4, 5. Me falta el de devolución. Abrir. Muy bien, devolución. Aquí tenemos devoluciones. En lugar de eso, vamos primero con las
los libros. Vamos con los libros. Y después, por último, tenemos préstamos y devoluciones. Préstamos. Ya tenemos autores, categorías, clientes, libros, libros, primero por libros. Ya tenemos clientes, falta libros, préstamos y devoluciones. Muy bien. Muy bien, vamos por el título, que son 100 años de soledad. Colocarle 100 años de soledad, pegar. Aquí le colocamos el autor. ¿Dónde están los autores? El autor está en el ID 4. Ponemos entonces 4 aquí. Colocamos 4. Y de categoría. Categorías uno, colocamos el ICBN, pegar el ICBN, el editorial, que es sudamericana, pegar, año de publicación, 1967, y aquí le colocamos 5 stop. Y vamos a guardar registro, ponemos guardar registro, ponemos nuevo registro y continuamos. Muy bien, terminamos de ponerle las 5, los 5 libros. Vamos a ver los libros. Están uno, 2, 3, 4, 5. Muy bien, ya tenemos los 5 aquí. Cerramos y nos vamos directamente a préstamos. Ahora no vamos a préstamos. Vamos a colocarle ID del libro, ID del cliente, ID del libro, ID de préstamo es uno. Ah, no, perdón. ID de clientes. Y cliente uno, ya. Uno, libro uno, no, libro 2 sería. Libro 2, fecha de préstamo sería hasta, quieras, esta fecha y listo. Ponemos guardar registro y nuevo registro. Ahora nos vamos. Muy bien, hemos terminado con los préstamos. Vamos a ver en los préstamos. Tenemos uno, 2, 3, 4, 5. Y ahora terminamos con las devoluciones. Vamos con las devoluciones. Colocamos el ID del préstamo, que es uno. ID del préstamo. No, ID de préstamo. Pegar hasta la fecha de evolución, sí. Y del préstamo uno, pegar, entregado a tiempo, observaciones, entregado a tiempo, muy bien. Ahora le colocamos guardar y le ponemos nuevo registro. Y desde el préstamo ponemos 2, ponemos fecha de evolución, pongámosle febrero, pongámosle buen estado, y vamos a colocarle buen estado. Ponemos guardar registro, ponemos nuevo registro y colocamos aquí el ID del préstamo 3, fecha de evolución, pongámosle ya, y pongámosle, digamos, mal estado, y abajo también le colocamos mal estado, y le colocamos guardar registro. Muy bien, y así hemos terminado con los 5. Vamos primero a abrir los autores, vamos abriendo las categorías, los clientes, las devoluciones, los libros y los préstamos. Y vamos a ir uno por uno para ver si tienen los 5. Tenemos uno, 2, 3, 4, 5. Tenemos en autores, tenemos uno, 2, 3, 4, 5 en categoría, tenemos 5 clientes en clientes, tenemos 5 en devoluciones y tenemos libros y tenemos 5 libros y tenemos 5 préstamos. Muy bien, con esto nos despedimos, hemos terminado con el video, muchas gracias.